Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Alexis Farud Perea, quien nos va a exponer el tema de propiedad intelectual y derecho deportivo. El doctor Alexis es abogado por la Universidad Tecnológica de Chocó, Colombia, especialista en Derecho del Mercado de Capitales y en Regulación de Servicios Públicos, candidato a magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia de la Universidad Externado de Colombia, abogado litigante y asesor en Derecho de la Competencia, del Consumo y de la Propiedad Intelectual, conferencista, escritor y profesor universitario en Colombia y el exterior. Estimado doctor Alexis, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Deportivo. Estamos muy agradecidos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra porque puede iniciar con su ponencia. Muy buenas noches. Primero que todo, siempre darle gracias a Dios por esta importante oportunidad de participar en este evento que realmente me parece muy importante. Eh, También la oportunidad de compartir algunos conocimientos de nuestra parte y esperando que el tema no solamente sea de su interés, sino que además el tema de verdad les pueda agradar. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar de un tema bastante novedoso y bastante atrayente, que es el de la propiedad intelectual en el mercado deportivo. Vamos a hablarlo no desde el punto de vista teórico, como se suele hacer en este tipo de casos, sino que lo vamos a abordar desde un punto de vista práctico. Es decir, a mí, yo soy abogado litigante principalmente, y como abogado litigante suelo ser muy casuístico. Así que he decidido que vayamos a hacer esta conferencia en cinco bloques, cada bloque aproximadamente unos 10 minutos. La idea es que nosotros podamos entender cómo es la dinámica de la propiedad intelectual y cómo efectivamente la propiedad intelectual nos sirve para proteger y cómo y qué casos se han presentado en defensa de la propiedad intelectual. Entonces, empezando, hay que entender qué es eso de la propiedad intelectual. Y podemos hablar de que la propiedad intelectual es esa parte del derecho económico que trata de proteger las creaciones, específicamente las creaciones del intelecto humano, es decir, aquellas situaciones o aquellas ideas que se vuelven materiales. Y es decir, cuando ustedes tienen una idea, por ejemplo, de crear una marca, cuando de escriben un libro, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un invento que es patentable, todas esas creaciones que realiza, que realiza el ser humano pueden ser, como regla general, sujetos de una propiedad intelectual. Específicamente, la propiedad intelectual se divide, o el derecho a la propiedad intelectual, que es parte de este derecho de los mercados, que a su vez es parte del derecho económico, se subdivide en dos ramas específicamente. El derecho de la propiedad industrial, que es donde ustedes encuentran temas relacionados con marcas, patentes, diseños industriales, y que se rige por la decisión 486 del año 2000, tanto en Perú como en Colombia. Y por otro lado, encontramos los derechos de autor, que tienen leyes tanto nacionales, caso de Colombia, la ley 23 del año 82, la ley 44 del año 1993, y en el ámbito de lo que tiene que ver con la comunidad andina, la decisión 363, que es la que regula los derechos de autor en la comunidad andina. De estos derechos de autor, de estos derechos de autor, tenemos que decir que el derecho de autor no es más que es la parte de la propiedad intelectual que se encarga de regular lo que es la protección, el uso y la explotación de la creación de obras literarias, artísticas, científicas u otras análogas que son susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma. Hablar del derecho de autor, como digamos primera parte, es entender que existen dos tipos principales de derechos de autor, que son, primero, los derechos morales del autor, que básicamente lo que tratan es de proteger ese reconocimiento, esa paternidad
de lo que es saber quién hizo la obra. Y lo segundo, que son los derechos patrimoniales que hacen referencia a quién tiene el derecho a explotar la obra. Un ejemplo muy sencillo, ustedes recordarán que hace unos años Michael Jackson, el fallecido cantante norteamericano, compró todo el catálogo musical de The Beatles, el famoso cuarteto de Liverpool, y para poder ser explotado a través de las distintas plataformas musicales. Este tipo de acuerdos lo que suele ocurrir es que todo el mundo sigue reconociendo quién es la persona que creó las composiciones de The Beatles, pero quien tiene a partir de ese momento el derecho de explotar y de obtener recursos con la explotación de esas obras musicales, pues es la persona que ha adquirido esos derechos patrimoniales. Los derechos morales, básicamente, en la comunidad andina son tres: el derecho a publicar la obra o mantenerla inédita, el derecho de paternidad, que es a decir quién efectivamente creó la obra, y por último, el derecho de integridad, que es el derecho a que la obra se mantenga intacta y conserve la estructura original de la creación. Por su parte, por su parte, eh, por su parte, eh, los derechos patrimoniales, tenemos que hay unos derechos que son el derecho de reproducción, es decir, el derecho que yo tengo a reproducir mi obra. Por ejemplo, cuando yo grabo una canción, el derecho que yo tengo a poder explotar esa grabación, reproducirla en otros lados. El derecho a la comunicación pública, como por ejemplo el derecho a hacer conciertos, el derecho a distribuir la obra y el derecho a impedir que terceros no autorizados hagan uso de tales derechos. Inclusive hay un derecho que se llama el derecho de transformación de la obra. Y es cuando ustedes encuentran esas obras derivadas. Por ejemplo, ustedes encontraron una obra original y después a esa obra original le pusieron unas arandelas especiales, cualquier cosa que hace que esa obra se convierta en una segunda obra, y esa se llama obra derivada. Si ustedes saben, hoy en el mundo deportivo, si hay algo que realmente caracteriza a los deportistas, es que muchos deportistas usan tatuajes. El tatuaje como obra artística no es más que un dibujo grabado en la piel, el cual es producto de la aplicación de una determinada técnica artística efectuada por el tatuador. Y esto ha llevado a la primera pregunta, y es si el tatuaje efectivamente tiene protección de derechos de autor. Existe un caso muy importante de deportistas famosos, existen varios casos, y el primer caso que del que se recuerda en el cual un deportista famoso haya estado vinculado con el uso de sus tatuajes es el caso del famoso Mike Tyson, que en una película de los años 90 llamada Resacón en Las Vegas, en España, acá se le conocía como Sé lo que hicieron el verano pasado, uno de los actores en una determinada escena aparecía que se había tomado una cantidad importante de alcohol y se había emborrachado y había amanecido con un tatuaje que era exactamente igual al de Mike Tyson. O por supuesto era una comedia, un caso chistoso. Todo el mundo reconoció. Mike Tyson presentó una demanda por el uso de su tatuaje sin autorización, al ser un tatuaje original. Y aun cuando esto no terminó con una sentencia, sí terminó con un importante acuerdo donde se reconocieron unos dineros a Mike Tyson. Por otra parte, existe otro caso más reciente, es el caso del tatuador de LeBron James, versus la EA Sport, la famosa empresa de videojuegos, que su juego NBA 2K eh, presenta una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aduciendo que el avatar de LeBron James tenía los tatuajes que se le habían hecho a LeBron. Y por ende, los tatuadores reclamaban que esos tatuajes, ellos no habían dado la autorización para que esa obra fuera expuesta. Tribunal de Distrito Sur, en este caso, de Nueva York, desestimó la demanda diciendo que cuando LeBron James había cedido sus derechos de imagen, los
tatuajes también hacían parte de la imagen de Lebron y eso era lo que ellos habían adquirido. Por su parte, en Bélgica, la Corte de Bélgica en el año 2009 tuvo una sentencia muy importante en donde hace una diferenciación entre el diseño del tatuaje como tal y los derechos de autor sobre el tatuaje. Aquí se lanzó una teoría conocida como la teoría del lienzo humano y donde se dice claramente que el derecho patrimonial del autor cede frente al derecho de imagen del deportista. Por tanto, en la posición que se toma hoy o que se entiende hoy es que ese tatuaje, una vez ha sido colocado en el lienzo humano, una vez ha sido colocado en la piel del deportista, le corresponde ese derecho al deportista porque se vuelve parte de su imagen. Desde Lacan, en la decisión 351 del año 93, que era la que le hablaba, existen varias situaciones que son particulares. Si nosotros tenemos una visión desde nuestra legislación común, tenemos que decir que primero el tatuaje efectivamente sí es una obra artística, pero esta misma decisión nos habla de un concepto de obra que es importante y es el concepto de obra por encargo. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de obra por encargo? Es que yo le pagué a alguien para que me hiciera una obra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comunidad de naciones, la conclusión que podemos sacar es que los derechos patrimoniales, el derecho a explotar como tal esos tatuajes le corresponden al deportista, pues él es una obra que se está haciendo sobre su cuerpo y la está haciendo por un encargo. En consecuencia, es a él a quien le corresponde. Entonces, unas conclusiones parciales sobre este tema y es que primero, los tatuajes a la luz del derecho del autor son obras. El tatuador siempre conservará el derecho moral y conservar el derecho moral significa el reconocimiento que fue él quien exclusivamente hizo la obra. El derecho patrimonial, por el contrario, siempre es de la persona a la cual se aplica el tatuaje. Ahora, si hay algo que entre la propiedad intelectual también resulta bastante llamativo, es lo que hace referencia al derecho de marcas. Y específicamente hablar de las marcas es hablar de uno de los activos más importantes que puede tener una entidad deportiva, junto a otros activos como pueden ser las taquillas, los ingresos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de marcas es hablar sobre todo de un signo distintivo. Y hablar de un signo distintivo significa hablar de lo que sirve efectivamente para que se puedan distinguir en el mercado de otras empresas que hacen exactamente las mismas actividades. Por ejemplo, hoy nadie en Perú se puede confundir de si una sede es de Universitario o si una sede es de Alianza Lima. Y eso principalmente se da por la marca. Ustedes ven Alianza Lima, Universitario, y nadie se va a confundir pensando que llegó al estadio de Alianza y quería ir realmente al de Universitario. Entonces, ¿qué es la marca? Podemos decir que la marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar los productos o servicios de un competidor en el mercado de otros similares o sustitutos y cuya apreciación por parte del consumidor pueda ser perceptible por alguno de los sentidos, bien sea porque está representada mediante letras, números, gráficos, combinaciones de estos, o porque estén representados por una forma característica de empleo de sonidos, olores, formas tridimensionales o cualquier otra capacidad, o de cualquier otra capacidad. Hablar de las marcas es hablar de lo que son las funciones. Es necesario hablar de las que son las funciones. Un caso muy importante de lo que son las funciones de las marcas lo encontramos en el Perú. Y es que la principal función de una marca es la función distintiva. Y frente a esta función distintiva, encontramos un caso en el Indecopi de una resolución del año 2010 en el cual alguien trató de registrar la marca Bar Público. El Indecopi consideró que la marca era totalmente irregistrable porque bar público es cualquier bar que esté abierto al público. En consecuencia, no era posible realmente
registrar y darle la exclusividad a alguien del uso de la palabra para el público. Es como si alguien tratara de registrar la marca fútbol para actividades relacionadas con el fútbol, más o menos. Hay otra función que tiene la marca y es la función de garantía, y eso es lo que transmite la marca. Indiscutiblemente hay marcas que transmiten la sensación de calidad y hacen una relación entre el producto, hacen una relación entre el producto y la calidad del producto. Por ejemplo, si nosotros hoy en Perú hablamos de Be-Lawyer, pues estamos hablando sin duda de una institución que trae calidad en la educación que le transmite de forma gratuita al público peruano y al público de los abogados de todo el mundo. También encontramos que la marca tiene una función publicitaria. Y esta función publicitaria es básicamente porque la marca es lo que se publicita al final del día. Y por último, en la sentencia, una sentencia del año 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce una tercera cualidad de la marca y es la función de inversión. Y dice la sentencia que es que las marcas tienen la posibilidad de atraer clientes y reputación. Entonces, esa función de inversión básicamente es la función de que una marca muy bien posicionada puede generar, atraer a inversionistas para que se siga difundiendo la misma. Ejemplo claro está hoy con Apple, por ejemplo, la empresa Apple, que, que a través de sus distintos productos, esta empresa pues Apple tiene la posibilidad de generar muchas inversiones en el mercado, sobre todo en la bolsa de Nueva York. Hay que decir que hablar de marcas, no se puede hablar de un solo tipo de marca, existen distintos tipos de marcas. Pero básicamente hoy por hoy las marcas se dividen en dos grandes grupos, que son las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales. En el primero, nosotros encontramos las marcas nominativas, que son marcas que solamente hacen referencia al nombre. Por ejemplo, si yo colocara Coca-Cola. En el segundo encontramos marcas figurativas que solamente que son un gráfico, por ejemplo, la famosa coma de Nike. Y en el tercero encontramos marcas mixtas, que son aquellas que combinan el nombre con un gráfico. Por su parte, hay otro tipo de marcas que se consideran marcas no tradicionales. Y son, por ejemplo, marcas tridimensionales como la botella de Coca-Cola o marcas olfativas, por ejemplo, cuando nosotros encontramos que ciertos almacenes tienen un olor característico que uno dice, llegué a tal parte. Las marcas tradicionales, como le decía, si nosotros hablamos de una marca meramente nominativa, pues hablamos de la marca Hugo Boss. Si vamos a hablar de una marca gráfica, hablamos de la marca, por ejemplo, de Apple, que en este momento hay una manzana mordida y todos sabemos que es Apple. Y si vamos a hablar de una marca mixta, tenemos el caso de Bimbo, que además de tener el nombre Bimbo, lo combina con un oso que tiene un gorro. Por su parte, hablar de las marcas no tradicionales nos lleva, por ejemplo, a pensar en marcas como Toblerone, el famoso chocolate francés, que si ustedes ven, pues tiene una forma de las montañas de los Pirineos, o de los Alpes, no recuerdo bien. Por su parte, marcas olfativas tenemos, por ejemplo, la plastilina Play-Doh, la cual tiene un olor característico, y hay otras inclusive marcas sonoras, como por ejemplo las marcas de las motos Harley Davidson, cuyo arranque y sonido pues es muy característico de ellas. Y uno tiene que señalar que las marcas confieren derechos, que los podemos clasificar en dos tipos, el derechos positivos y derechos negativos. En cuanto a los derechos positivos, el derecho que te confiere la marca es principalmente el derecho a aplicar o colocar la marca o un signo distintivo sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. También existe el derecho a modificar la marca con fines comerciales. Y en cuanto a los derechos negativos, la marca confiere el derecho de impedir que terceros usen ese signo sin la autorización del titular y el derecho a impedir que se etiqueten productos con una marca que ya está registrada.
Sin duda, las marcas tienen varios principios que limitan, o dos principios principalmente, dos principios que limitan su uso. Y estos dos principios son el principio de territorialidad, que quiere decir que una marca solamente está registrada en el país donde efectivamente se registra. Y el segundo, el principio de especialidad, que es que solamente se encuentra protegida para la característica en la cual ha sido protegida. Es el caso, por ejemplo, de la cerveza Corona. Nosotros en Colombia tenemos una situación muy particular, donde tenemos un chocolate que se llama chocolate Corona, unos baños, que son los baños Corona, y la cerveza mexicana, que se llama también Corona. Aquí encontramos que si bien la marca Corona está registrada por cada uno de estos, esto se hace dentro del principio de especialidad, es decir, los dueños del chocolate no la registraron para cerveza, en consecuencia se podía usar para cerveza. Y los dueños de la cerveza no lo registraron para usar baños, en consecuencia se podían usar baños. Por su parte, hay una situación muy particular cuando se trata del principio de territorialidad. Y es que resulta que las marcas no, por haber sido protegidas en Colombia o en Perú, no significa que automáticamente queden protegidas a nivel mundial. Y esto, hay un caso muy importante en la jurisprudencia ecuatoriana, donde nosotros encontramos y hablamos del principio de territorialidad de las. Y este principio de territorialidad de las marcas lo encontramos en el caso Almacenes Éxito de Colombia versus Éxito Electrodomésticos de Ecuador. En este caso, Almacén Éxito de Colombia alegó que era una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano y que de hecho esta marca había sido creada con muchos años de antelación a Éxito Electrodomésticos de Ecuador. Sin embargo, el tribunal ecuatoriano consideró que aquí se aplicaba el principio de territorialidad y que como consecuencia de ello, el almacén Éxito ecuatoriano había registrado primero la marca Éxito no era lo suficientemente conocida, el almacén Éxito no era lo suficientemente conocida en Ecuador y por tanto procedía al registro de la misma. En materia marcaria, cuando hablamos del registro, hay que decir que existen dos sistemas a nivel mundial. Está el sistema registral, que es como el que tenemos nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, y por otra parte está el sistema de primer uso, que es el que encontramos en los Estados Unidos de América. En ese sentido, la diferencia está en que en Latinoamérica, o digamos en la zona CAN, Perú, Colombia, por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia, en Latinoamérica, si nosotros no vamos a la oficina de registro y registramos la marca, no adquirimos el derecho exclusivo. En Estados Unidos, el derecho exclusivo se adquiere por el primer uso en el mercado. Quien lo usa primero tiene el derecho a esa marca. Por su parte, hay unas marcas que logran cierto nivel de reconocimiento y de tanta importancia que inclusive logran romper tanto el principio de especialidad como el principio de territorialidad. Y hablo específicamente de lo que son las marcas notoriamente conocidas. La marca notoria ha sido definida por el Tribunal Andino. Ustedes pueden revisar el proceso 45 IP 2014, donde dice que la marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que le es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Ejemplo más reconocido a nivel latinoamericano de lo que fue una marca notoriamente conocida es el caso McDonald's Ecuador. Y en este caso resulta ser un poco interesante, resulta ser muy interesante, porque encontramos el caso de una empresa como McDonald's que se encontró con la sorpresa de que en Ecuador había otra empresa que se llamaba McDonald's, un par de restaurantes en Quito que tenían su mismo menú, que tenían el mismo payaso y que además habían registrado la marca. Esto se da porque hubo una ecuatoriana que vivió durante algunos años en Estados Unidos,
regresó a vivir a su país y cuando se regresó a vivir a su país se encontró que en Ecuador pues no había McDonald's para aquella época. Y como no había McDonald's para aquella época, pues resulta que ella no se le ocurrió una idea más original que registrar la marca McDonald's y como consecuencia de ello empezar a exportarla en el mercado. Años después, Incorporation se da cuenta de esta situación y presenta una demanda contra el registro, de la cual después de varios años de litigio, finalmente le fue reconocida el carácter de marca notoriamente conocida, inclusive en Ecuador, y como consecuencia de ello, se anuló el registro de la marca de la ecuatoriana. Hay que decir que uno de los elementos más complejos cuando uno está en un litigio relacionado con la marca, la notoriedad de las marcas, es el tema de la prueba de la notoriedad. Y es que la marca notoria tiene una prueba diferente del hecho notorio. El hecho notorio es aquel que es tan conocido y tan obvio que nosotros pues no vamos a, no tenemos, no requiere prueba. Por ejemplo, un hecho notorio puede ser el hecho de que hubo lluvia, el hecho de que en el año 2020 hubo COVID. Nadie necesita prueba de que en el año 2020 hubo COVID a nivel mundial y que hubo una pandemia y que nos encerraron a todos. Por su parte, para que una marca pueda ser considerada notoriamente conocida, hay que probar el grado de su conocimiento en el sector dentro de cualquier país miembro de la CAN, la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso, la duración, ampliación y extensión geográfica de su promoción, el valor de toda la inversión efectuada para promoverlo y las cifras de ventas e ingresos. Hay que decir y hay que aclarar que muchas veces los jueces no comprenden esto, y lo digo con todo respeto, no significa que todos estos requisitos deban ser cumplidos. La misma jurisprudencia del Tribunal Andino ha dicho con que cumpla alguno de estos requisitos, pero que sea suficiente para que se demuestre la notoriedad, se puede declarar la misma. Ahora, entrando en materia deportiva, podemos decir que en Colombia hay marcas notorias de clubes. Específicamente hablemos de los casos de Millonarios y de América de Cali. El Club Deportivo Los Millonarios, por ejemplo, en alguna ocasión tuvo un caso en el cual había un exjugador que le decían Churta, que creó su escuela de fútbol y esa escuela de fútbol le usó, para su escuela de fútbol, usó un escudo que como podemos ver se asemeja mucho al del Club Deportivo Los Millonarios, usando inclusive colores muy similares, como el blanco y el azul, solo que Millonarios, pues el azul es un poco más oscuro, acá el azul es más celeste, un poco más celeste, sí, efectivamente. Y en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio llegó a la conclusión de que no era factible registrar la marca porque se asemejaba a una marca que era notoriamente. Por su parte, eh, hubo un caso de América de Cali, donde una persona trató de registrar la marca América de Cali con exactamente el mismo logo, el mismo diablo y la marca América de Cali también fue declarada como notoria. Alguien que pensó que la América no había registrado la marca y se le declaró marca notoria en Colombia, que efectivamente, pues, siendo uno de los equipos más grandes de Colombia, efectivamente lo es. Pero hay un caso que es muy particular y es el caso de donde el Consejo de Estado en Colombia, sería como la sala administrativa de su Tribunal Supremo en Perú, si no estoy mal, creo que en Perú también hay una sala constitucional, no recuerdo si hay una sala administrativa, no recuerdo, me disculpan, donde alguien en Colombia solicitó el registro de la marca Steelers para ropa deportiva. Para quienes no lo saben, los Steelers son un equipo muy famoso del fútbol americano. En ese sentido, el Consejo de Estado, frente a este tema, llegó a una conclusión, y era que si bien la marca Steelers
podía ser ampliamente reconocida en los Estados Unidos, en Colombia carecía de notoriedad. ¿Y por qué carecía de notoriedad? Porque acá no se hace promoción de eso, acá no se juega fútbol americano, y al igual que en Perú, no hay fútbol americano. Y como consecuencia de ello, permitió a este tercero el registro de la marca. Y entonces uno aquí frente a esto puede concluir que pues, los signos distintivos en la actualidad son de vital importancia para el comercio, que existen marcas que por su gran distintividad adquieren un nivel especial de protección y finalmente que no toda marca reconocida en el exterior es per se notoria en el ámbito de la calidad. Un tema importante también lo considero es el tema de los nombres de los jugadores famosos. Y vamos a hablar específicamente del caso Falcao García. Que como ustedes saben, Radamel Falcao García es uno de los futbolistas más reconocidos de Colombia y del mundo. Podemos decir que Radamel Falcao adquirió un nombre mundial y es una figura mundial que hoy juega en el Club Deportivo Los Millonarios y ya pues ya cerrando su carrera, por supuesto, y frente al cual se presentó un debate importante por el uso de su nombre. Tenemos que decir que en Colombia, al igual que en Perú, el nombre es conocido como un atributo de la personalidad. En Colombia se habla de que, dice el profesor Valencia, sea un doctrinante colombiano, que los atributos de la personalidad son una serie de cualidades o propiedades que se predican a todos los seres humanos sin distinguir su condición. En una sentencia del año 2008, la Corte Constitucional, eh, cuya jurisprudencia es seguida muy de cerca por el Tribunal Constitucional del Perú, dijo que la personalidad tiene unos atributos que implican derechos y obligaciones. Esos atributos son inseparables del ser humano, pues no se concibe en el presente estado de la evolución jurídica un ser humano carente de personalidad jurídica. Y en el año 2018 dijo la Corte Constitucional que los atributos de la personalidad son, uno, una categoría jurídica autónoma. Dos, está compuesto por seis atributos que son como el nombre, los cuales suponen el reconocimiento de la esencia de la personalidad individual y y cuatro, perdón, que son inseparables del ser humano. Los nombres hoy tienen tanta importancia que un nombre famoso adquiere importancia en el mercado y la marca con ese nombre llega a tener un nivel de una evaluación bastante importante. Es el caso de marcas como Carolina Herrera, Salvatore Ferragamo, o en Colombia una marca de ropa llamada Arturo Calle. Entonces, cuando hablamos nosotros de las marcas, tenemos que decir que las marcas en la edición 486 también tienen lo que se conocen como causales de irregistrabilidad. Es decir, situaciones particulares en las cuales se reconoce que las marcas solicitadas no pueden ser registradas por ninguna de las autoridades de la comunidad andina. Entre ellas, el artículo 136 de la decisión 486 nos dice que no se pueden registrar como marcas aquellas que consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro o personas naturales, en especial tratándose del nombre, apellido, firma, título, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona o como una persona efectivamente distinta del solicitante. Ante esto, el Tribunal Andino, el Tribunal de la Comunidad Andina, de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 65 IP 2015, habló del registro de un nombre como una marca y dijo, uno, ¿cuáles son las condiciones? Que sea lo suficientemente distintivo. Dos, su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público. Tres, que no se afecte la identidad o prestigio de la persona, de personas naturales
ajenas al titular, salvo que cuenten, por supuesto, con el consentimiento de la persona o si hubiera fallecido, o si hubiese fallecido el de quienes fueran declarados como sus herederos. Y aquí encontramos un problema en materia deportiva y es que cuando yo hablo de Falcao, nosotros todos asemejamos hoy a Radamel Falcao, pero resulta que Falcao han habido tres en el mundo del fútbol. Paulo César Falcao, que es el que ustedes encuentran en su computadora a mano izquierda, famoso jugador de Brasil de los años 70 y 80. Estuvo también, que fue inclusive, si no estoy mal, fue mundialista de hecho. Encontramos por su parte un jugador muy famoso del fútbol de salón, llamado también Falcao, que es hoy por hoy reconocido como el mejor jugador de todos los tiempos en esa disciplina, y por supuesto Radamel Falcao. Y encontramos que en Colombia no fue la primera vez que se trató de registrar el nombre Falcao. Paulo Roberto Falcao, que es el nombre del jugador brasileño, ya en el año 1992, una empresa colombiana solicitó la marca Paulo Roberto Falcao para productos de cuero e imitaciones de cuero, pieles y baúles y maletas. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es nuestro Indecopi, decidió no registrar dicha marca. Y para ello dijo claramente que el signo cuyo registro se solicitó consiste en el nombre de una persona natural distinta del solicitante, cuyo consentimiento no se acreditó, con el que se conoce además a un personaje en el ámbito internacional. En el año 2013, resulta que a alguien se le ocurrió también, estaba Colombia con la ebullición de esta generación dorada, ya próximo a llegar el año 2014, al Mundial de Brasil 2014, y se dice, se solicita la marca Falcao. Esto se solicita para aguas minerales, saborizadas, aguas saborizadas, gaseosas y otras bebidas. Y también se solicita para prendas de vestir, calzado y prendas deportivas. Entonces, ¿cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles fueron los argumentos de las partes que se enfrentaron? Eh, Falcao, a través de su representante, decía que eso era la reproducción de su nombre. La defensa decía que la expresión Falcao no hacía referencia al deportista, sino que era una traducción de la palabra portuguesa, que Falcao en portugués significa halcón. Que el nombre Falcao se inspiró, el nombre de Falcao se inspiró inclusive en otros futbolistas. Por su parte, decía que Falcao contaba con un prestigio y que por supuesto el nombre Falcao era notoriamente conocido. Y, a su vez, también se aducía que había mala fe y que con la marca Falcao se podrían perpetrar actos de competencia desleal. El defensor decía que cuando solicitó la marca del registro Falcao, cuando se solicitó el registro de la marca Falcao, Falcao no había solicitado el registro de su marca en ningún país. Además, que no era trascendente, que no es trascendente fuera del mundo del deporte y su nombre no sea usado para calzado o bebidas. ¿Qué concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso? Que lo que la norma pretende permitir el registro, lo que se terminó concluyendo fue que efectivamente no había lugar a conceder el registro de la marca. Para ello, la SIC consideró que la norma pretende permitir el registro de nombres de personas naturales, proteger los nombres de las personas reconocidas por el público, que Radamel Falcao cuenta con renombre y reputación en el ámbito nacional e internacional, que el eventual registro de la marca Falcao afectaría el prestigio e identidad de Radamel Falcao y generaría la falsa idea que la marca es suya, que la solicitante no tenía autorización de Falcao para registrar la marca y que la solicitante tenía conocimiento previo del nombre Falcao, que estamos frente a potenciales actos de competencia desleal por confusión y explotación de la reputación ajena.
En conclusión, digamos que los futbolistas deben registrar sus nombres como marcas a fin de tener la protección derivada del uso exclusivo de los mismos. En caso de que no lo hayan registrado y tengan prestigio o reputación, podrán oponerse al registro o al intento de registro de esos nombres. Y si el registro se ha afectado y no se pudo poner para evitar que se registrara la marca, puede demandar al titular del registro por actos de competencia. Finalmente, y ya para no sobrepasar el tiempo, hay que decir que en el fútbol también ha habido casos de patentes. Y sin duda hay un caso muy reciente que es importante, y es el caso del Sprite, que usan los árbitros. Hablar de una patente es hablar de la segunda parte de lo que es lo que es la propiedad industrial. Recordemos que la propiedad industrial se divide en signos distintivos, que son marcas, son marcas, nombres comerciales, lemas, entre otros, y por otro lado se subdivide en lo que son las nuevas creaciones, como las patentes, los diseños industriales, los trazados de circuitos, entre otros. Según el profesor Rodolfo Lizarazu Montoya, profesor colombiano, la patente es un título o monopolio que le confiere el Estado por medio de la autoridad competente al propietario del derecho para explotar de manera exclusiva y excluyente una creación intelectual que sea nueva, tenga inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Por supuesto, por cuestiones de tiempo no me puedo sentar a explicar qué es una patente y las características y cómo se registra una patente, porque pues, nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, recientemente ha habido un caso muy importante, que es el caso del spray que usan los árbitros para marcar el sitio a partir del cual uno debe estar la barrera y dos debe estar el balón. Es un spray que nosotros conocemos, que usan los árbitros, que se pone una línea y que ese spray, por supuesto, desaparece a los pocos segundos de haberse utilizado. Este spray fue inventado por un brasileño y un argentino y estos estaban en negociaciones con la FIFA para efectos de que la FIFA lo usara. Sin embargo, la FIFA empezó a usarlo sin que tuvieran la autorización de los titulares de la patente. Como consecuencia, este año, en mayo, el Tribunal Supremo de Brasil en su sala civil, determinó que la FIFA había violado la patente y tenía que pagarle una importante indemnización a estas personas, a estos dos creadores, por haber utilizado el spray sin autorización de estos. Consecuencia, nosotros podemos concluir que la propiedad intelectual es un tema que está íntimamente relacionado con el mercado deportivo. Además, que es importante que los clubes protejan sus marcas, ya que puede convertirse en uno de sus mayores activos. Y por último, que las patentes también vienen a ocupar un lugar muy importante en lo que es hoy el mercado deportivo, dado a los productos y servicios, a los productos, perdón, que con ellas se pueden proteger. Le doy las gracias nuevamente a Bill Lawyer, como siempre, por la invitación tan gentil que siempre me hacen para participar de esta importante charla y he cumplido con el tiempo, así que muchísimas gracias. Si hay preguntas, por favor, estoy atento para resolverlas. Estimado doctor, muchísimas gracias por la excelente disertación. Hay preguntas en la bandeja de mensajes. Si alguno de los participantes también tiene alguna duda, puede levantar su manita y se le cede el uso de la palabra. ¿Qué preguntas hay? Sí, doctor, se la leo. Efren Navarro pregunta, ¿qué opina usted en cuanto a exigir que un titular de una marca notoria se le exija en un tiempo determinado la obligación de registrar la marca cuando haya expuesto la notoriedad de su marca para evitar u oponerse al registro de la marca por un tercero? A ver, primero que todo, la marca notoria, como te decía, es una marca que tiene que estar registrada en algún lado, salvo que provenga pues de sistemas como el americano, que ya sabemos que es de primer uso.
Entonces, normalmente las marcas notorias suelen estar registradas. Lo segundo es que la notoriedad de la marca normalmente exige, por supuesto, que la marca haya estado un tiempo en el mercado. Eso es con natural, porque pues como se dice, una de las exigencias es que se muestre la amplitud con que se ha usado y cómo se ha usado a lo largo de la extensión geográfica. Entonces, yo creo que la exigencia de un tiempo determinado, pues es enteramente normal, ¿sí? Una nena mantilla, todo que levantó la mano, ¿sí? Adelante, Nena Mantilla. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches. Siguiendo el tema de hoy que es sobre propiedad intelectual, tenía una inquietud respecto a uno de los actores también del deporte, como son los entrenadores, ¿no? Los técnicos deportivos. Ujú. No se ha conversado durante su ponencia, tal vez por lo amplio que es el tema, pero existen también métodos, formas y planes de entrenamiento que son creados a partir de una búsqueda justamente del conocimiento intelectual por parte de algunos entrenadores en diferentes deportes, no, no solamente el fútbol. Dígame, Sí, ¿es posible patentar estos métodos innovadores, estos tipos de entrenamiento modernos para el derecho deportivo? yo no creería que fuera patentable. Ahora, si un entrenador lo que coge y consigna ese método en un libro, se tendría derechos de autor sobre ello. Pero, sin embargo, sí te puedo decir que hay algunas protecciones que se pueden utilizar principalmente porque recuerdo ahora que ha habido coreografías que a través de derechos de autor se protegen, como el método Zumba. No sé si te han escuchado hablar en los gimnasios, que se Claro. habla del Zumba, que fue un tipo de entrenamiento que se inventó un colombiano y que cada gimnasio que vaya a usar el Zumba tiene que pagarle un dinero para efectos de poder utilizar el dicho método, pero pues eso es más por derechos de autor que por patente. Entonces ese sería el camino, ¿no, doctor? Correcto, correcto, Gracias. sí. Me pregunta Stephanie, consulto, ¿cómo se regularían los nombres de los jugadores en los e-games? Igual, igual que en el caso Falcao. Creo que no hay ninguna particularidad y creo que al igual que en el caso Falcao. Marco Antonio Vergaray pregunta, ¿se pueden registrar las celebraciones de los futbolistas? ¿Se pueden registrar las celebraciones de los futbolistas? Qué buena pregunta. Me parece que la celebración de un futbolista podría registrarse como marca, ¿sí? De una parte, tendría que tener un nivel de distintividad tal, importante. Por otra parte, también creo que podría tener algún tipo de protección vía derechos de autor, ¿ya? Pero digamos que sería bastante complicado, pero creo que como una marca sí tendría algún tipo de protección, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Efectivamente, Fred Navarro nos dice, ¿se puede asemejar la celebración del futbolista a una coreografía? Y aquí estamos dentro del ámbito de los derechos de autor. Sí, se podría asemejar, efectivamente. Efectivamente, esa es la protección que podría tener vía derecho de autor. Sí, Sí, doctor, al parecer ya no hay ninguna interrogante. Muchísimas gracias por responder cada una de las preguntas de los participantes. Muchas gracias por la excelente exposición, excelente ponencia, que ha sido una ponencia más práctica
muy interesante, muy buena, muy entendible, doctor. Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia, es muy valioso para todos nosotros y esperamos genuinamente que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será todo un gusto poder contar con usted, doctor. Muchísimas El gracias gusto y siempre será mío. Muchas gracias. que tenga una excelente Saludos tarde. a mis queridos hermanos peruanos, siempre. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor.